¿Sabías que dentro de 50 años solo un pequeño grupo de personas será dueño de la mayoría de las propiedades y que el resto del mundo tendrá que alquilarles? Esto no es un invento futurista ni un guión de ciencia ficción. Es una conclusión bastante lógica si observamos lo que ya ocurrió entre los años 2010 y 2020. En ese periodo, cuando los precios de las viviendas aumentaron, esa riqueza adicional no se repartió de manera equitativa. Más del 70% fue a parar a los hogares de mayores ingresos, poco más de una cuarta parte quedó en manos de la clase media y apenas un 4% llegó a los hogares de bajos ingresos. Esa es la prueba más clara de lo que significa una regla que se repite siempre: la riqueza tiende a moverse hacia arriba. La historia siempre se repite. Durante siglos, la historia fue la misma. Los ricos eran los dueños y los pobres solo alquilaban o trabajaban la tierra. El acceso a la propiedad estaba reservado para reyes, nobles, comerciantes poderosos o terratenientes. La gente común no tenía crédito, ni bancos que les prestaran, y sus salarios apenas alcanzaban para sobrevivir, mucho menos para comprar tierra o una vivienda. Las leyes de herencia mantenían las propiedades en las mismas familias generación tras generación. Así, los pobres seguían siendo pobres y los ricos seguían concentrando tierras y poder. La movilidad social era casi imposible. El juego estaba amañado desde el inicio. El nacimiento de la clase media propietaria. La gran transformación llegó con la Revolución Industrial y, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue un momento único en la historia moderna. Por primera vez, millones de familias comunes pudieron convertirse en propietarias y construir patrimonio. En los años 50, en Estados Unidos, una familia promedio ganaba unos $3.300 al año, mientras que una casa costaba alrededor de $7.400. Es decir, con un solo ingreso podías comprar una vivienda, pagarla en 15 o 20 años, cubrir facturas y aún así ahorrar. El sueño de la casa propia se volvió real. ¿Por qué ocurrió este cambio tan radical? 3 factores clave. Soldados que regresaron de la guerra con salarios que habían acumulado. La incorporación masiva de mujeres al mercado laboral. Un auge de construcción sin precedentes. Países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia construyeron millones de casas. Los bancos ofrecían créditos accesibles, con tasas bajas y plazos manejables. Resultado, ser propietario se convirtió en símbolo de estabilidad, seguridad y ascenso social. Pero atención, esa ventana histórica fue un accidente más que una nueva norma. La ruptura de la ecuación ingreso vs vivienda. A partir de los años 70, las condiciones cambiaron. Durante décadas, la relación entre ingresos y precios de vivienda fue estable. Una casa costaba 2 o 3 veces lo que ganaba una familia al año. Pero esa proporción se rompió. Entre los 80 y 2019, pasó de menos de 3 veces a casi 4. Hoy, comprar una vivienda cuesta en promedio más de 5 veces el ingreso anual familiar. Y en grandes ciudades, esa proporción es todavía más brutal. En San Francisco o Londres, llega a 10 o 12 veces. El problema es sencillo: los precios de las casas suben mucho más rápido que los salarios. Primer filtro: la escasez de construcción. No se construyen suficientes viviendas en los lugares donde la gente las necesita. Y gran parte de la culpa recae en las leyes. Ejemplo, en Los Ángeles, el 75% del suelo residencial está reservado solo para casas unifamiliares. Eso impide construir edificios de apartamentos más accesibles. Resultado: menos oferta, precios más altos y beneficios para los que ya tienen propiedades. A esto se suman los costos de permisos, materiales y mano de obra, que hacen que los constructores prefieran construir viviendas de lujo, donde la ganancia es mayor. ¿Y quién pierde? Los compradores primerizos, las familias jóvenes y la clase media que queda fuera del mercado. Segundo filtro: la deuda. En los 50, una hipoteca era manejable. Comprar casa costaba unas 2 veces el ingreso anual. Ahorrar para el anticipo tomaba pocos años. Hoy, cuesta más de 5 veces el ingreso.
Ahorrar la cuota inicial puede tomar una década entera. Y tras la crisis de 2008, los bancos endurecieron requisitos, anticipos más altos, puntajes de crédito más estrictos, intereses más caros. Ejemplo real, una casa de $400,000, con una tasa hipotecaria al 3%, cuesta unos $1,700 al mes. Con una tasa al 7%, la misma casa sube a $2,700. Esa diferencia convierte un sueño alcanzable en una carga imposible. Mientras tanto, los ricos acceden a crédito barato porque sus activos los hacen menos riesgosos. Se endeudan al 2 o 3%, compran propiedades y las ponen en renta a familias que pagan mucho más en intereses. La deuda se convierte en su arma secreta para multiplicar riqueza. Cada crisis, una oportunidad para los grandes. Miremos la historia reciente. 2008, cientos de miles de casas embargadas fueron compradas por fondos de inversión. Familias expulsadas y las viviendas convertidas en alquiler. 2020, con tasas históricamente bajas, los inversionistas volvieron a comprar en masa. En apenas 3 años, los precios subieron más de un 40%. El mercado dejó de ser visto como hogares y pasó a ser un sistema financiero. Fondos privados, fideicomisos y grandes corporaciones compran casas a escala masiva. Y así, cada vez menos manos controlan más patrimonio. El futuro ya se ve en los números. En Estados Unidos, los compradores primerizos eran casi el 50% en 2010. Hoy son apenas el 24%. El 1% más rico concentra casi el 40% de la riqueza global. La mitad más pobre del planeta, apenas un 2%. Ese es el futuro que se proyecta, una minoría posee, la mayoría alquila. Y sin propiedad, las familias pierden estabilidad, comunidades enteras se debilitan y la posibilidad de crear riqueza desaparece. ¿Qué hacer frente a esto? Existen 2 caminos. Cambiar las reglas del juego. Reformar leyes de zonificación. Grabar casas vacías. Impulsar programas de propiedad compartida. Reducir impuestos o tasas hipotecarias. En teoría suena bien, pero en la práctica depende de políticos que también se benefician del problema. Aprender a jugar el juego tal como es. Invertir en activos. Generar ingresos adicionales. Aprovechar ciclos de crisis como oportunidades. Construir un portafolio que te acerque a ser dueño, no solo inquilino. La gran lección. La historia es clara, quienes se preparan y actúan con estrategia son los que logran crecer incluso en tiempos de crisis. Si no cambias tu forma de pensar, terminarás siendo parte de la mayoría que alquila. Pero si aprendes a ver el mercado como lo ven los grandes jugadores, puedes entrar en ese pequeño grupo que posee. Por eso quiero invitarte, suscríbete a Riqueza Conectada. Aquí no hablamos de sueños vacíos, sino de estrategias prácticas que te ayudan a proteger tu dinero, multiplicar tus ingresos y construir un patrimonio sólido para ti y tu familia. El futuro no depende de esperar que cambien las reglas. Depende de cómo tú eliges jugar.